Vamos a resolver este ejercicio sobre números complejos. En este caso se trata de una ecuación, la cual dice, bueno, lo siguiente: hallar el complejo z. O sea, z es un número complejo desconocido. Queremos saber cuál es el número complejo que cumple con esta igualdad. Lo vamos a anotar por separado para poder laburarlo de manera más cómoda. Vamos a ponerlo por aquí. Esta es la ecuación y resulta que, bueno, tenemos una incógnita a la que tenemos que despejar. Antes de empezar a lograrlo, vamos a resolver algunas operaciones que provoquen que la ecuación nos quede más sencilla. Como por ejemplo, trabajar con este y elevado a 25. Vamos a transformarla en una expresión más sencilla. Recordemos que cuando tenemos una potencia de la unidad imaginaria, lo que hacíamos era dividir a ese exponente por 4. Siempre había que dividirlo por 4. Tiene un motivo que en breve lo vamos a repasar. Vamos a hacerlo. Vamos a tomar el número 25, lo vamos a dividir por 4. Tiene que ser una división manual, no lo vamos a poder hacer en la calculadora, porque lo que nos interesa de acá es el resto de la división. Resulta que esta expresión, al dividirla por el número 4, nos queda y elevado al resto, justamente. Es el que tenemos que encontrar. Entonces, bueno, resolviendo acá tenemos 4 por 6, 24. Del 24 al 25 me sobra 1. Como me sobró 1, como el resto es 1, quiere decir que i elevado a 25 equivale a i elevado a la 1. Y bueno, como ya sabemos o como debemos recordar, toda expresión elevada a 1 es igual a la misma expresión, o sea, a i. Esto lo que quiere decir es que i elevado a 25 equivale a i, sencillamente. Por lo tanto, acá vamos a escribir simplemente i. Recordemos que si acá me hubiese quedado i elevado al cuadrado, sabemos que la unidad imaginaria elevada al cuadrado equivale a menos 1. Y también recordar que si teníamos i elevado al cubo, lo que nos daba como resultado es menos i. Son algunos resultados importantes a recordar. Bueno, esto tiene que ver con el algoritmo de la división. La manera práctica de hacerlo es esto, simplemente dividirlo por 4. Si uno quiere ir un poquito más allá, recordemos que hicimos esto para justamente poder expresar al 25, según el algoritmo de la división, como 4 por 6 más 1. Recordemos, divisor por cociente más el resto es igual al dividendo. Por lo tanto, el 25 lo escribiríamos de otra manera como 4 por 26. Voy a poner 6 por 4 mejor. 6 por 4 más 1. Esta cuenta da 25. Y ahora, según algunas propiedades de la potenciación, podemos escribir a esta suma que tenemos al exponente como un producto de dos potencias, de i elevado a la sexta, i elevado a 6 por 4, mejor dicho, multiplicado por i elevado a la 1. Y resulta que con algunas propiedades podemos llegar a la conclusión de que esto equivale a 1, ya que justamente, según otra propiedad de las potencias, a esto lo podemos escribir como una potencia de otra potencia, o sea, como i elevado a la cuarta elevado a la sexta. Y resulta, perdón, vamos a poner así, acá, i elevado a 1 es i. Esta es la explicación de por qué se hace esto, por qué se llega al 1, pero se puede omitirlo, lo hago como aclaración. I elevado a la cuarta, hay que recordar que eso, bueno, equivale a 1, o sea, nos queda 1 elevado a la sexta multiplicado por i. Y resulta que, finalmente, me voy a poner así, que i elevado a la sexta es 1 y 1 por i nos queda i. Por ese motivo, este es el verdadero motivo por el cual i elevado a 25 equivale a i elevado a la 1, o sea, a i. Con hacer la división es suficiente, pero si necesitamos un poco más de rigor, esto es lo que habría que resolver. Bueno, esto lo hemos utilizado para resolver i elevado a 25. Vamos a quitarlo de acá y vamos a seguir trabajando con, bueno, lo que tenemos por acá. A ver, acá hay una multiplicación que la vamos a dejar igual y hay una división que la deberíamos resolver. Entonces, lo mismo, vamos a plantearlo por separado a esta expresión. Voy a hacer una línea acá para separar lo que es un cálculo auxiliar, que es lo que estamos por hacer acá, un cálculo auxiliar de, bueno, la operación en sí. Ahora, ¿cómo hacemos para dividir? Porque esto es una división de dos números complejos. Recordemos que para dividir dos números complejos hay que multiplicar al numerador y al denominador por el conjugado del denominador. ¿Qué quiere decir? A ver, el denominador es esta expresión. Pero recordemos que el conjugado de un número complejo es el número complejo que conserva la misma parte real, pero cuya parte imaginaria tiene signo opuesto. O sea, si este es el número complejo 1 más 5i, lo que vamos a multiplicar acá es por su conjugado, que es 1 menos 5i. Esto que multiplicamos en el denominador
también tenemos que multiplicarlo en el numerador, porque tengamos en cuenta que le estamos agregando algo a la fracción en el denominador, y para que no cambie el valor lo vamos a agregar también, lo vamos a multiplicar también en el numerador. Es como cuando simplificábamos, ¿no? Si simplificamos una fracción, dividimos al numerador y al denominador por un mismo número. Bueno, en este caso podemos multiplicar al numerador y denominador por un mismo número. ¿Con qué fin realizábamos esta multiplicación? Bueno, con el fin de que la multiplicación del denominador nos va a quedar un número real. No un número complejo, un número, como se dice, un número complejo real. O sea, en pocas palabras, se va a eliminar la i. Lo que se puede hacer acá es emplear la diferencia de cuadrados, o si no, hacer la propiedad distributiva. O sea, me refiero a multiplicar 1 por 1 y 1 por menos 5i. ¿Qué nos quedaría por ahora? Tenemos 1 por 1, que nos da 1, y 1 por menos 5i, que es menos 5i. Ahora, además, tenemos que multiplicar el 5i multiplicado por 1 y el 5i multiplicado por el menos 5i. ¿Qué nos queda? A ver, el 5i multiplicado por 1 es 5i, positivo. 5i. Y además, el 5i multiplicado por menos 5i, a ver, tenemos más por menos, que es menos, tenemos 5 por 5, que es 25, y tenemos i por i, que es i al cuadrado. Bueno, como podemos observar, estamos cerca de lograr el objetivo de eliminar la i del denominador. Ese es el motivo por el cual habíamos realizado esta operación. Resulta que acá menos 5i más 5i son expresiones que se pueden cancelar. Son expresiones semejantes, se pueden operar, y en este caso menos 5 más 5 da 0. Por eso es que lo eliminamos. Y además tenemos acá i elevado al cuadrado, pero por definición de número de unidad imaginaria, esa unidad imaginaria elevada al cuadrado equivale a menos 1. Por lo tanto, en vez de poner menos 25 por i cuadrado, vamos a escribir menos 25 por esto, por menos 1. Y como podemos ver, bueno, acá vamos a dejar el 1. Como podemos ver, este denominador ya no tiene unidad imaginaria. Es un número complejo real. Complejo real. Entonces vamos a escribir 1 más 25, ¿no? Porque, bueno, menos por menos es más. Y 1 más 25 finalmente nos va a quedar en el denominador, por supuesto, 26. Ahora, con cuidado, ¿qué queda en el numerador? Porque recordemos que habíamos multiplicado por el conjugado, pero esto lo podemos hacer siempre y cuando también multiplicásemos al numerador por esa misma expresión. Entonces ahora vamos a ver qué nos queda en el numerador. Vamos a realizar también la propiedad distributiva. Vamos a multiplicar el 2 multiplicado por 1 y el 2 multiplicado por menos 5i. A ver qué nos queda de momento. 2 positivo por 1, 2 positivo. Y 2 por menos 5i es menos 10i. Además tenemos el menos i multiplicado por 1, que es menos i, y el menos i multiplicado por menos 5i, que lo que nos da como resultado, a ver, veamos, es menos por menos más, 1 por 5 es 5, y además tenemos i por i, que es, como ya sabemos, i elevado al cuadrado. Cuando multiplicamos una expresión por sí mismo, nos queda elevada al cuadrado. Ahora bien, podemos hacer esta operación porque tenemos menos 10i menos una i, significa esto, ¿no? Recordemos que esto es una i. Entonces, menos 10i menos una i es menos 11i. Acá no se ha cancelado. Y no se debe cancelar. No se va a cancelar la i del numerador. Por lo menos esta de acá, esta operación no se va a cancelar. Sí tiene que ocurrir sí o sí en el denominador que se cancele. Por eso es que habíamos multiplicado por el conjugado del denominador. Ahora bien, lo que vamos a hacer acá es, bueno, dejar el número 2. Y acá vamos a operar. Sabemos que i cuadrado equivale a menos 1. Por lo tanto, nos va a quedar 5 por menos 1. 5 por menos 1. Ahí tenemos. Ahora bien, 5 por menos 1, por supuesto, es menos 5. Nos queda 2 menos 11i menos 5 por la regla de los signos. Y ahora podemos operar con estos términos semejantes. El 2 y el menos 5 son números reales, no imaginarios, y lo podemos operar. Tenemos 1 menos 5 es menos 3. Nos queda menos 3, menos 11i. Y como operación final, estábamos operando con dos números complejos, y lo que queremos obtener es un número complejo, un número que tenga parte real y parte imaginaria, para poder expresarlo. Entonces, de esa forma, acá vamos a distribuir a este 26. Se está dividiendo, entonces lo vamos a distribuir. Lo vamos a dejar expresado como menos 3 dividido 26, o menos 3 26avos, menos 11 26avos, y
son dos fracciones que no se pueden simplificar. No es posible simplificarlas, entonces las vamos a dejar como está. Este es el resultado, volvamos un poco para atrás, de... Uy, esto nos quedó, este cálculo auxiliar anterior. Ese es el resultado de esta división. Por lo tanto, en ese lugar vamos a escribir esta operación. Esto lo vamos a traer para acá. Y mucho cuidado porque vemos que acá había un negativo y lo debemos conservar. Vamos a acomodar un poquito acá. Entonces lo que vamos a decir es que esto nos va a quedar escrito entre paréntesis. Mucho cuidado con eso. Este menos afecta a todo el número complejo, por lo tanto va a afectar a todo el resultado que hemos obtenido. Vamos a simplificar un poquito esto para que nos quede un poco más sencillo. Podemos ver que acá hay un término, acá hay otro. Y acá tenemos este término que lo podemos eliminar ese paréntesis. Teniendo en cuenta de que si hay un paréntesis precedido por un signo negativo, podemos cancelar el paréntesis con el signo negativo e invertir los signos que tiene. O sea, dice menos 3/26. Bueno, menos por menos más. O sea, nos queda más 3/26. Además, tenemos menos 11/26 afectado por el negativo. Hacemos menos por menos más. Como decíamos, en pocas palabras, cuando hay un negativo, cambian los signos de adentro. 26avos y... Y acá vamos a dejar de momento lo mismo. ¿Sí? Si separáramos en términos, podríamos ver que nos queda de esta forma. O sea, recordemos que acá estamos haciendo la operación y esto lo que teníamos en el costado era un cálculo auxiliar que lo fuimos necesitando, por supuesto. Fíjense que es mucho más práctico hacerlo acá porque muchos lo hacen acá, esto de multiplicar por el conjugado, pero meter todo esto dentro del ejercicio creo yo que es un poco más difícil. Por eso recomiendo plantearlo por separado. Bueno, continuemos con esta ecuación. Nuestro objetivo es despejar z. Vamos a acomodar un poco esto para que nos quede mejor. Este cálculo auxiliar de momento lo vamos a apartar un poco de acá, lo vamos a dejar por allá afuera. Nos queda un poquito más limpio. Y ahora vamos a seguir. Vamos a seguir con el despeje de z. Lo que tenemos que hacer es tomar estos dos términos y pasarlos al otro miembro, básicamente. Un despeje común y corriente. Si uno quiere ser un poco más formal, lo que se hace en realidad es considerar que si acá dice más 3/26, hay que restar 3/26 en ambos miembros. O sea, tanto de un lado como también del otro miembro, para conservar la igualdad. No es obligatorio eso, pero bueno, podemos hacer pasaje de términos o hacer esto, ¿sí? Operar en ambos miembros. No quiero mover esto, voy a ponerlo así mejor. Bueno, y continuemos también con considerar que si acá dice más 11/26, vamos a restar 11/26. Uy, lo estoy tapando. Vamos a restarle 11/26 en ambos miembros. Es lo mismo que pasarlo restando. Todo depende de qué grado de formalidad le quieran dar al ejercicio, ¿sí? Pasar restando está permitido. Todo depende de cuán correcto lo quieran hacer. Bueno, y por supuesto acá esto podemos eliminar, o debemos eliminar, y acá también vamos a eliminar. Es como haber pasado lo que estaba sumando, lo pasamos restando, en pocas palabras. Ahora, hay que tener cuidado porque la operación que podemos hacer en este momento es una i menos 11/26 i. Esa es la operación que debemos realizar. La podemos hacer con la calculadora. La puedo hacer con la calculadora, si se me permite. A ver, vamos a hacer 1 es una i menos 11/26. Esto es lo que nos da como resultado. Es 15/26. Uy, no se ve muy bien ahí, pero es 15/26. 15/26. Entonces vamos a decir que lo que nos quedó acá es 15/26 y nos ha quedado 15/26 y además tenemos menos 3/26. Perdón, esto era positivo, ¿no? A ver, volvamos a la calculadora. Sí, esto daba positivo. Y además tenemos menos 3/26. Menos 3/26. Mientras tanto acá, lo que nos ha quedado es un 26avo z, o sea, por z. Nuestro objetivo, no lo perdamos de vista, es calcular el valor del número complejo z. Y para lograrlo lo que nos faltaría hacer es despejarlo. Vamos a tomar esto que estaba multiplicando y lo vamos a pasar dividiendo. O bien dividir ambos miembros por un 26avo. ¿Sí? Ya sabemos que estamos hablando de lo mismo. Voy a pasarlo directamente dividiendo, si les parece.
Vamos a tomar este, lo pasamos dividiendo, cuidado, lo pasamos dividiendo a los dos términos que tenemos en el otro miembro. Todo dividido por un 26avo. Y en este momento lo que vamos a poder hacer es aplicar la propiedad distributiva. Vamos a dividir acá y dividir por allá también. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Bueno, resulta que 3 26avos dividido un 26avo, bueno, se puede cancelar el 26, nos va a terminar quedando menos 3. Y 15 26avos dividido un 26avo, nos va a terminar quedando 15. O sea, nos va a quedar 15 y parte imaginaria. Esto que hemos obtenido es el número complejo z, lo que estábamos buscando. El ejercicio A, el punto A, se nos pedía eso, resolver esta ecuación. Bueno, ya sabemos el valor de este número complejo. Parte A resuelta. Tenemos que hacer algo más. Volvamos un poquito para atrás. Recordemos que hay que representar el valor z, el número complejo z que hemos obtenido en el ítem A. Y también a su complejo conjugado. Entonces vamos a escribirlo por separado. El número complejo que obtuvimos es menos 3 más 15i. Vamos a ponerlo por acá. El z, número complejo z, menos 3 más 15i. Vamos a decir que su complejo conjugado, como hemos mencionado anteriormente, consiste en pocas palabras, cambiar el signo de la parte imaginaria. El número complejo conjugado es un número con la misma parte real, pero con la parte imaginaria opuesta, o sea, menos 15i. Y recordemos que el conjugado lo escribimos de esta manera. Z conjugado, con esta rayita por acá, representa el número complejo z conjugado. Y ahora tenemos que representarlo, y esto se hace en los ejes cartesianos, no en la recta numérica. La recta numérica contiene números reales y el plano complejo nos permite graficar estos números. Vamos a hacerlo por acá, voy a hacer unos ejes. Tenemos que hacer menos 3 de x con 15 de y. Recordemos que este número lo buscábamos en el eje x, el eje horizontal, y este en el eje y, al vertical, lo mismo por acá. Por eso lo que imagino es que vamos a necesitar unos ejes cartesianos más o menos de este estilo. Puede ser por acá. Voy a usar una escala distinta. A ver, voy a usar una escala de la siguiente manera. Acá voy a marcar de a 3 en 3. Voy a correr un poquito esto. Y vamos a hacerlo apropiadamente a la misma escala. Vamos a hacer acá. Voy a marcar el 1, acá voy a marcar el 2. Acá voy a poner el 3. Acá voy a poner el 4, el 5, hasta acá nomás. Acá está el eje X, ¿sí? Eje real. Y acá vamos a poner el eje de los números imaginarios. Entonces tenemos, acá también tenemos por detrás, tenemos menos 1, vamos a poner por acá menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, por ahí, menos 4. Quizás no se puede ver acá, pero yo estoy usando una hoja cuadriculada en realidad. Entonces, bueno, siempre hay que hacerlo con la, así, ¿no? O sea, yo lo estoy haciendo con una hoja, no sé si se puede ver ahí. No, no sé si se va a ver. Estoy usando una hoja cuadriculada, ¿sí? Así que bueno, hay que tener en cuenta eso. Hay que hacerlo prolijo. Ahora bien, en el eje Y voy a usar una escala distinta. Voy a marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 por acá. Ahí va a estar el número 15 que necesito. Y lo mismo por debajo, ¿no? Tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, espero que me alcance, menos 10, menos 11, menos 12, por poquito, menos 13, menos 14 y por debajo menos 15. Voy a tener que estirar esto lamentablemente un poquitito. Vamos a correr esto por acá y vamos a decir que ahí se encuentra el menos 15. Vamos a estirar un poco más esto, ¿puedo estirarlo? ¿Puedo estirarlo? ¿Sí o no? Sí, ahí está. Bueno, a ver, ¿dónde están estos números complejos? Menos 3 de x con 15 de y. Entonces tenemos lo siguiente. Menos 3 de x que está por acá. Y 15 de y que se encuentra por acá. El número complejo es un vector con origen en el origen de coordenadas, valga la redundancia. El origen del vector es el origen de coordenadas. Este vector, ¿sí? Segmento con dirección, este vector es el número complejo, la representación del número complejo z, este que tenemos acá. Pero además hay que representar a z conjugado.
o sea, a este que tenemos acá. Y para ello, bueno, buscamos menos 3 de x con menos 15 de y. Lo tenemos, a ver, por acá. Menos 3 de x por acá. Y menos 15 de y por acá debajo. El número complejo es el que tenemos por acá. Este es el número complejo z conjugado. El conjugado del número complejo z. Con eso termina lo solicitado en este ejercicio. Bueno, nos vemos después para el ejercicio siguiente.